Era una noche tranquila pero sombría en la comisaría, de esas que adormecen incluso a los oficiales más vigilantes, llevándolos a una sensación de monotonía. El zumbido de las luces fluorescentes en el techo era el único sonido que parecía resonar en la habitación, que de otro modo estaba en silencio. El reloj en la pared marcaba el final del turno de Michael, y su mente divagaba, alejándose hacia la calidez del hogar. Pensó en su hija, Rachel, que lo esperaba con ansias. Con su proyecto escolar. La idea de ver su emoción cuando le mostrara el producto final de su esfuerzo le daba una sensación de paz. Después de 2 décadas enfrentándose al caos y la imprevisibilidad del trabajo, eran estos momentos tranquilos y mundanos los que le hacían sentir enraizado, como si finalmente estuviera cerca de algo normal. A su lado, Brian, su compañero más joven desde hacía solo 6 meses, pasaba las páginas de unos informes de manera distraída. El resplandor azul de su pantalla iluminaba su rostro en la habitación, que de otro modo estaba oscura. Aunque era relativamente nuevo en el cuerpo, Brian ya había visto lo suficiente en el trabajo como para entender que la paz era a menudo efímera. El coste emocional de su trabajo era algo de lo que ninguno de los dos podía escapar, incluso en momentos de calma. Solo media hora más, murmuró Michael para sí mismo, con un tono que mezclaba cansancio y alivio. Las horas habían pasado lentamente y él estaba listo para dejar la comisaría y relajarse. Brian levantó la vista, captando las palabras de Michael, y asintió en señal de comprensión, aunque el mismo agotamiento aún no era tan evidente en su rostro más joven. Pero, destino, otros planes. Sin previo aviso, el agudo timbre del teléfono rompió el silencio de la comisaría, atravesando la atmósfera pacífica que reinaba. Era un sonido impactante, inesperado y urgente, cortando su anticipación de una noche sin incidentes. La mano de Brian se estiró instintivamente para contestar la llamada, poniendo el teléfono en altavoz para que ambos oficiales pudieran escuchar. 911, ¿cuál es su emergencia?, él preguntó, con una voz firme y profesional, un marcado contraste con la tensión que iba en aumento en la habitación. La voz de un niño llegó a través de la línea, temblorosa, apenas audible. Por favor, ayúdame, antes de que vuelva. Las palabras flotaban en el aire como una carga eléctrica, un escalofrío de miedo recorriendo el pecho de Michael. Su cansancio fue reemplazado al instante por una oleada de alerta, como si su cuerpo supiera, en el fondo, que esta no sería una llamada ordinaria. Michael se enderezó en su silla, su mente enfocándose de inmediato. ¿Cómo te llamas?, él preguntó con suavidad, su voz era suave, para tranquilizar al niño. Hubo una larga pausa, y entonces la voz del niño volvió a sonar, apresurada y llena de pánico. Él me va a hacer daño. Por favor, date prisa. Brian intercambió una mirada con Michael, su expresión mostrando una mezcla de confusión y preocupación. Se inclinó más cerca del teléfono, preguntando, con urgencia, ¿dónde estás? El niño dudó, cada segundo parecía una eternidad. Su voz bajó a un susurro, llena de terror. Por favor, solo no dejes que me encuentre. Entonces, tan rápido como había llegado la llamada, la línea se cortó. Sin decir una palabra, Michael y Brian se miraron a los ojos, un entendimiento compartido fluyendo entre ellos. Vamos, dijo Michael con firmeza, agarrando las llaves del coche. Los dos agentes salieron disparados de la comisaría, el aire entre ellos cargado de urgencia mientras se preparaban para enfrentarse a lo que fuera que les esperara. La dirección los llevó a las afueras del pueblo. Una zona tranquila, lejos del bullicio del centro de la ciudad. Allí, escondida detrás de un denso matorral de árboles y malas hierbas crecidas, se alzaba una casa abandonada de 2 plantas. La estructura estaba en un estado de abandono, su fachada que antes era brillante ahora cubierta de suciedad y mugre, las ventanas rotas los miraban como ojos vacíos y sin alma. La casa parecía emerger de las sombras de la noche, su silencio inquietante, sumando a la atmósfera opresiva. La suave brisa movía las malas hierbas en el jardín, creando un sonido inquietante de susurros que solo aumentaba la sensación de temor que se apoderaba de ellos.
Brian salió del coche primero, su linterna cortando la oscuridad, iluminando la casa en ruinas con un resplandor inquietante. ¿Verdad es esto?, él preguntó, con escepticismo en su voz mientras observaba la inquietante escena. Michael asintió lentamente, su expresión era inquebrantable. Coincide con la dirección. Se acercaron a la casa con cautela, sus sentidos agudizados. El silencio era ensordecedor, roto solo por el sonido de sus pasos crujientes sobre la grava. Michael llamó a la puerta, su voz firme pero tranquila, mientras anunciaba su presencia. «Policía, ¿hay alguien dentro?». No hubo respuesta, solo el frío y vacío. Silencio que parecía resonar en el aire. Con una mirada a Brian, Michael empujó la puerta para abrirla. En el momento en que chivió al abrirse, el hedor les golpeó. Una mezcla abrumadora de descomposición, moho y suciedad que parecía aferrarse a las mismas paredes del interior. La escena era caótica, como si la casa hubiera sido abandonada a toda prisa. Muebles rotos estaban esparcidos por el suelo y comida enmohecida había quedado en las encimeras, los restos de una vida abandonada y olvidada. Había una sensación general de abandono y desesperación en el aire, y la propia atmósfera parecía presionar sobre ellos. «Este lugar parece inhabitable», murmuró Brian, su voz teñida de asco mientras se tapaba la nariz. Los ojos de Michael recorrieron la habitación, su entrenamiento activándose. «Vamos a separar. Ten cuidado», les instruyó, su voz baja, pero autoritaria. La búsqueda los llevó al piso de arriba, donde las tablas del suelo gemían y crujían bajo su peso. La casa parecía gemir en protesta con cada paso que daban, como si estuviera viva y les advirtiera que se marcharan. Al final de un pasillo estrecho, se encontraron con una puerta que destacaba del resto de la casa. Era extrañamente prístina, la madera no estaba tan desgastada y deteriorada como el resto de la casa. Con cautela, se acercaron, con las manos listas en sus armas. Dentro, encontraron una pequeña habitación, su interior extrañamente ordenado y casi intacto por la descomposición que lo rodeaba. La cama estaba hecha, las mantas dobladas con cuidado, como si alguien hubiera intentado crear una apariencia de normalidad en medio del caos. El contraste entre el resto de la casa y esta habitación era impactante, y decía mucho sobre quién había estado viviendo allí. «Parece que alguien ha estado viviendo aquí», observó Brian, su voz suave y llena de incredulidad al notar la pulcritud de la habitación. Pero su atención se desvió rápidamente hacia otra puerta. Una puerta de madera pesada, su superficie marcada por años de desuso, pero aún en pie y resistente. La puerta estaba cerrada con un candado por fuera, un detalle inquietante que les heló la sangre. «Chaval, ¿estás ahí?», Michael llamó. Su voz era una mezcla de urgencia y compasión, el tono suave destinado a tranquilizar al niño asustado al otro lado. Una respuesta llegó, apenas audible, pero fue suficiente para hacer que el corazón de Michael se acelerara. «Estoy aquí». Brian se puso a trabajar de inmediato en el candado, sus manos temblando ligeramente por la adrenalina que corría por su cuerpo. Michael se mantuvo cerca, su voz baja y firme, mientras tranquilizaba al chico. «Estamos para ayudarte. Solo aguanta». Cuando la puerta finalmente se abrió de golpe, lo que vieron fue suficiente para quitarles el aliento. El man, no mayor de 7 años, estaba sentado, acurrucado en un colchón desgastado. Apariencia escalofriante. Su rostro estaba demacrado, sus ojos abiertos de par en par por el terror, su cuerpo temblando de miedo y desnutrición. Una cadena pesada estaba asegurada a su tobillo, encadenándolo al armazón de la cama. Michael se arrodilló, su corazón dolía por el niño que tenía delante. Su voz se quebró por la emoción mientras susurraba, «Estás a salvo ahora. Te vamos a sacar de aquí». El niño, temblando incontrolablemente, se aferró al brazo de Michael con desesperación. «Por favor», susurró, su voz apenas audible sobre el latido de sus corazones. «Está volviendo». De repente, el sonido de botas pesadas resonó desde abajo, rompiendo el silencio con el ominoso sonido de un peligro que se acercaba.
Los instintos de Michael se activaron y le hizo señas a Brian para que se quedara con el chico. Sus ojos oscuros, llenos de determinación, mientras se preparaba para cualquier confrontación que les esperara. Momentos después, la puerta se abrió de golpe y un hombre irrumpió en la habitación. Su rostro se retorció de furia, sus ojos desorbitados de rabia. ¿Qué crees que haces? Se les me, gritó, su voz llena de veneno, mientras se lanzaba hacia Michael, con las manos extendidas en un intento de golpear. La lucha que siguió fue violenta y caótica. Una explosión de puños y desesperación. El hombre era fuerte, impulsado por una mezcla de miedo y rabia, y luchaba con una ferocidad que parecía no conocer límites. Pero Michael y Brian estaban entrenados para situaciones como esta. Habían pasado por innumerables encuentros y a pesar de la fuerza del hombre, su determinación era más fuerte. La pelea fue brutal, pero el entrenamiento y la determinación de Michael y Brian prevalecieron. Con un movimiento rápido, lograron someter al hombre, inmovilizándolo en el suelo y asegurándolo con las esposas. Justo cuando llegó el refuerzo, con las sirenas sonando a lo lejos. Mientras los oficiales sacaban al hombre de la casa, Michael volvió hacia el niño, con el corazón pesado de alivio. Pero también tristeza. El niño temblaba incontrolablemente, su cuerpo era una mezcla de miedo, agotamiento y trauma. Michael se quitó rápidamente la chaqueta y la envolvió alrededor del niño, protegiéndolo del frío de la noche. «Estás a salvo ahora», dijo suavemente, con la voz quebrada mientras miraba al niño. «Nadie volverá a hacer daño». El niño no habló, pero las lágrimas silenciosas que corrían por su rostro decían mucho. En el hospital, el niño fue examinado por los médicos, quienes descubrieron la magnitud de los horrores que había soportado. Había sido descuidado y maltratado durante años. Su único consuelo era la pequeña habitación que había intentado mantener limpia, tratando de crear un santuario en medio del caos. Mientras los médicos trabajaban para ayudarlo, Michael y Brian estaban en la sala de espera, con las caras serias, procesando todo lo que acababa de suceder. Michael miró a Brian, su voz tranquila pero llena de admiración. «El valor este chico le salvó vida esta noche». Brian asintió, con la mirada perdida. «Te hace preguntarte cuántos más hay ahí fuera, demasiado asustados para llamar». Más tarde esa noche, después de que todo se había calmado, Michael finalmente volvió a casa. Su hija, Rachel, le estaba esperando, con su proyecto escolar apretado en las manos. Ella corrió hacia él, emocionada por mostrarle lo que había hecho, pero Michael se dio cuenta de que no podía concentrarse. Su mente seguía volviendo al niño, sus ojos atormentados permanecían en sus pensamientos. Esa noche, mientras la comisaría redactaba su informe, Michael se hizo una promesa en silencio. No importaba lo pequeña o desesperada que fuera la voz al otro lado de la línea, él siempre escucharía.